Bueno, como bien nos comentó la licenciada, hoy vamos a estar hablando sobre el ejercicio en la reversión de la diabetes tipo 2. Muchas gracias por la introducción. Yo soy la doctora Kio Sai-Jung. Soy médico a cargo de Solución Diabética y Rehabilitación Diabética de Panamá y soy miembro activo de la Primary Care Diabetes Europe Study Group y de la Asociación Europea de la Diabetes, así como de la Española de la Diabetes y Panameña de la Nutrición Clínica y Metabolismo. Entre mis expertise tengo que soy médico especialista en medicina del ejercicio y del deporte y diabetología, además de la maestría internacional en nutrición y dietética. En la noche de hoy vamos a hablar sobre revertir en la diabetes, específicamente en el tema del ejercicio físico. Actualmente ya no se utiliza el término revertiendo, sino remitiendo. Entonces vamos a estar comentando sobre esto igualmente. Comencemos con un poquito de números. Para el 2021, la Federación Internacional de la Diabetes nos dio estas cifras en donde 537 millones de adultos entre 20 y 37 años de edad se encontraban ya con diabetes mellitus. Y de estos 6.7 millones fallecieron debido a causas directas o indirectas de la diabetes mellitus. ¿Cómo así? Bueno, ya sea porque se le subió demasiado la glucosa en sangre, se le bajó demasiado la glucosa en sangre o por alguna de las complicaciones dadas en la diabetes mellitus tipo 2. A estas cifras, Centro y Suramérica aportan 32 millones de adultos entre 20 y 79 años. Este nuevo cuadro que les traigo aquí es un bosquejo de todas las variables y estadísticas que la Federación Internacional de Diabetes tomó para Centro y Suramérica, y de lo cual lo más importante que considero que hay que tomar de allí es que uno de cada 11 adultos vive actualmente con diabetes mellitus y que uno de cada 3 adultos no está diagnosticado todavía. Uno de cada 3 diabéticos no ha alcanzado mejoras diagnósticas a pesar de ya haber sido diagnosticado. Son elementos muy importantes que hay que tomar en cuenta en cuanto a nuestras cifras, porque esto lo complica todo. Y bueno, comencemos con lo más básico para encontrarnos todos en el mismo nivel. Sé que la mayoría de los que estamos presentes formamos parte de algún gremio de la salud, por lo cual no va a ser muy difícil la comprensión, pero igual si tienen alguna duda o quieren preguntar algo, estamos para servirles. Y bueno, ¿qué es la diabetes? Luego de tener más de 216 millones de estudios científicos sobre la diabetes mellitus, la Organización Mundial de la Salud determinó que es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no puede utilizarla con eficacia la insulina que tiene. ¿Y qué es la insulina? Bueno, ya sabemos que es una hormona y su principal función es hacer que la glucosa entre en la célula del organismo para que así pueda procesarse y formar energía. ¿Qué sucede? Esto nos lleva a la definición popular o más conocida de la diabetes mellitus, que es la acumulación anormal o excesiva de glucosa en el torrente sanguíneo. ¿Esto por qué se da? Yendo nuevamente a la definición de la Organización Mundial de la Salud, porque la insulina o no hay suficiente para abrir las compuertas de la célula para que entre esa glucosa dentro de la célula en forma de energía, o la que existe no es capaz de abrir esas compuertas. Cualquiera de los dos mecanismos me va a llevar entonces a la acumulación de la glucosa en el torrente sanguíneo. Y por esto es que la Organización Mundial de la Salud, después de más de 216 millones de estudios, determinó que el problema radicaba en el páncreas asociado a la producción de la insulina. También actualmente existen más de 85 millones de estudios sobre reversión de la diabetes mellitus. No es un invento, existen los estudios científicos al respecto. Y existen más de 8 millones de estudios de remisión de la diabetes mellitus tipo 2. No es algo novedoso, existe ya desde muchos años y el problema era que no estaba bien categorizado. Esto nos llevó a internacionalmente o globalmente formar un comité conjunto para la definición o determinación de qué era la reversión de la diabetes.
Y en este comité conjunto se determinó que la palabra reversión no era la más adecuada, sino que ahora le dicen remisión. ¿Y por qué? Ahora lo vamos a ver. En este comité están participando tanto la ADA, la Asociación Americana de la Diabetes, la Sociedad Endocrina de Estados Unidos, la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes y la Asociación de Inglaterra de la Diabetes. Y se ve que por la Real Academia de la Lengua Española, revertir significa volver al estado o condición que tuvo antes. Sin embargo, muchas personas estaban confundiendo este término con que era una cura de la diabetes y por eso fue cambiada a la palabra remitir. ¿Qué significa remitir? Ceder o perder parte de su intensidad. Por tanto, la diabetes mellitus tipo 2 pierde parte de su intensidad, pero no desaparece. Y esto nos llevó a la definición e interpretación por parte de este comité global, en donde nos indican que como definición es una normoglucemia prolongada sin el uso de medicamentos para reducir la glucosa en una persona previamente diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2. Esto puede ser por mejora espontánea, ojo, por intervenciones ya sea quirúrgica o médica, o posterior a la suspensión de fármacos hipoglicemiantes. También se determinó que la hemoglobina glicosilada debía estar por debajo de 6.5% y mantenerse de esa forma por lo menos 3 meses después de la suspensión de los fármacos. Y vuelvo y repito, no es una cura, no es una alta médica, porque los riesgos inherentes a esta definición es que la diabetes mellitus en remisión puede revertir nuevamente y continuar su progreso desde el punto donde lo dejamos. El otro riesgo inherente a esta situación es el aletargamiento, tanto por parte del paciente que piensa que se curó y que ya no existe la diabetes en su tablero de diagnóstico, como por parte del médico tratante, quien al tener un paciente en remisión puede olvidarse que él igualmente tiene un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y no estar en constante monitorización de sus problemas, porque hay que recordar que la mayoría de los problemas, diagnósticos, complicaciones asociadas a la diabetes mellitus tipo 2 son silentes. Por tanto, nos vamos a enterar de ellos cuando ya nos dan los síntomas y generalmente son tardíos. En uno de los estudios que les traemos, en este estudio que les traigo a capítulo, este estudio fue lanzado para el 2019, nos indican que una definición mucho más completa de la diabetes tipo 2 es que es un empeoramiento gradual en la sangre de la acumulación de la glucosa con necesidad de un aumento progresivo de agentes antidiabéticos. Esto también implica una acumulación excesiva pero reversible de la grasa en el hígado y en el páncreas. Por tanto, estamos hablando de porcentajes de grasa visceral, señores. ¿Qué les traigo aquí? Un poquito más resumido este estudio, en donde traemos a colación también la definición de la Organización Mundial de la Salud del proceso de diabetes mellitus, en donde nos indican que hay un déficit una disfunción inherente de la insulina, y esa disfunción nos va a llevar a una reducción de la respuesta del hígado. Lo que va a pasar es que va a continuar la producción de la glucosa, aumentando la acumulación igualmente por parte del hígado. Este aumento de la glucosa en el torrente sanguíneo nos va a hacer que el páncreas caiga en un mecanismo o un sistema de supervivencia, en donde me va a aumentar la función de las células beta, quien progresivamente van a reducir su función y se van a convertir en disfuncionales, ya sea por cansancio, por agotamiento o por colapso. Esta situación de las células beta nos va a llevar a un estrés metabólico, ya que el páncreas ya no va a poder estar produciendo insulina. Ya la producía en mal estado o producía pocas cantidades. En este punto ya no está produciendo, el páncreas entra en alarma, en estrés metabólico, lo cual me aumenta la disfunción general del cuerpo. Este otro estudio que les traigo acá fue lanzado para el 2011,
en donde nos hablan sobre el defecto gemelo entre la célula beta, la productora de insulina, y la resistencia a la insulina como tal. Y estos dos elementos obviamente subyacen en la diabetes tipo 2 y se pueden revertir. En este caso todavía estábamos hablando de reversión con un balance energético negativo agudo. ¿Okay? Y esto nos llevaba a una mejoría lenta pero progresiva tanto de la función de las células beta como de la sensibilidad a la insulina por parte del hígado. Este es el estudio que más me gusta de todos estos, es el estudio de DIRECT. Este estudio, si no me equivoco, fue iniciado en el 2008 y es un estudio horizontal y sigue en progreso actualmente. Este estudio es un programa de control de peso, este es de Inglaterra, donde se estaban dando dietas bajas en calorías, fueron administrados por los médicos de cabecera en pacientes mayores de 25 años. En este estudio se observó que el 40% de los individuos que estuvieron participando en el estudio a los 12 meses lograron la remisión de su diabetes tipo 2 y el 36% lograron la remisión a los 24 meses. Sin embargo, a estos 24 meses se observó que solamente el 64% del total de los individuos en el estudio lograban mantener la remisión de su diabetes tipo 2. Y a los 48 meses, solamente el 36% del grupo total mantenía esa remisión. ¿Qué sucedió aquí? Que se estaba verificando si el paciente mantenía las herramientas terapéuticas que lo llevaron a esa remisión y se estaba viendo si era una remisión persistente a pesar de esa falta de sostenimiento de las herramientas. Por tanto, este estudio nos llevó a la luz de que las herramientas eran los que nos llevaron a la remisión de la diabetes tipo 2 en estos pacientes y las que nos mantuvieron la remisión de los pacientes. Entonces, tenemos que recordar que cual sean las herramientas que se utilizan en los pacientes con diabetes tipo 2, y recalco tipo 2, no tipo 1, no tipo 3, no gestantes, tenemos que sostenerlas para que esta remisión se sostenga a lo largo del tiempo. Y en pocas palabras, este estudio se basa en la pérdida del porcentaje de masa grasa. Y aunque vimos en estudios previos que se dirigían mucho más a grasa visceral, este estudio fue catalogado como masa grasa global. Bueno, y aquí les traigo los 4 tipos o 4 grupos de diabetes mellitus. Como la mayoría de los que están aquí somos o formamos parte de alguno de los gremios de salud, no siento que haga falta explicar cada uno. En la noche de hoy estamos hablando de diabetes mellitus tipo 2 y vamos a centrarnos un poquito en ella. Entonces, ¿qué sucede con la diabetes tipo 2? Bueno, el mismo diagnóstico que tenemos de la Organización Mundial de la Salud, pero sus bases o gatillos para que esta aparezca varían un poco. En el caso de la diabetes tipo 2 tenemos a la genética y el medio ambiente. En la genética me va a venir a formar un 10 a un 20%, mientras que el ambiente del paciente con diabetes mellitus tipo 2 viene siendo el globo más importante de características. Entre los genes involucrados tenemos estos aquí presentes, que por razones del tiempo voy a omitir la lectura, pero si estamos un poquito empapados en cuanto a la genética, nos vamos a dar cuenta que estos genes están involucrados o en la producción enzimática o en la producción de insulina o en el manejo del hígado con respecto a tal. Entonces, estos genes son los que nosotros generalmente estamos buscando cuando hacemos los estudios genéticos de diabetes mellitus tipo 2 y estos genes de acá. Estos genes de acá son los que me hablan del desarrollo pancreático, son los que me van a hacer la diferenciación entre un MOD y un LADA, que es una diabetes tipo 1 tardía, una secreción de insulina o una acción de insulina. Entonces, cuando nosotros hacemos los estudios genéticos con respecto a la diabetes para el paciente diabetes mellitus tipo 2,
Estos son los genes que estamos buscando y estamos determinando para poder darle un mejor tratamiento a esa persona con diabetes mellitus tipo 2. Entre los factores ambientales involucrados tenemos el peso, la actividad física y el ejercicio, la edad, la alimentación de esa persona, el sueño, el manejo de las emociones y la salud previa. Y como comentamos desde el inicio, hoy vamos a estar hablando sobre el ejercicio mucho más en particular. En cuanto a qué pasa internamente, ya vimos que toda diabetes mellitus se basa en una acumulación de la glucosa en sangre, y esta en la diabetes mellitus tipo 2 me lleva a una insulina que es deficiente, ya sea en cantidad o en capacidad o funcionamiento, lo cual me lleva a que la glucosa no entre completamente, o no toda la glucosa en el torrente sanguíneo entre en la célula. Por tanto, no voy a generar toda la energía que debería estar generando, y voy a tener siempre pacientes que van a estar cansados o se cansan rápidamente, aunque en el momento de necesitar energía no lo estén. ¿Y cómo se llegó allí? Bueno, tenemos en que la historia o progreso natural de la diabetes mellitus tipo 2 es relativamente sencilla. Tenemos un paciente normofuncional, un paciente que simplemente tiene la genética, no ha gatillado, simplemente tiene los genes adecuados para ponerlo en ese camino. Pero resulta ser que ese paciente normofuncional decidió llevar un estilo de vida inadecuado y me gatilla esos genes, esa genética que tiene, lo cual me va a llevar a una resistencia a la insulina que me lleva a una prediabetes, luego a una diabetes y luego a las complicaciones asociadas a la diabetes. Siempre vamos a ver que si estamos buscando únicamente hemoglobina glicosilada, la hemoglobina glicosilada me va a dar luces desde el proceso de prediabetes. Y esta historia natural es muy importante porque antes se pensaba que la prediabetes no era diabetes, y antes se pensaba que la resistencia a la insulina no era diabetes. Y como vemos, esta es simplemente la historia natural. Todo aquel paciente que tiene resistencia a la insulina y no detiene o no mejora esa resistencia a la insulina me va a caer en diabetes a lo largo de su vida, ya sea tarde o temprano. Entonces, luego de saber esto, nuestros números. En ayunas, lo normal actualmente es tener de 70 a 99.9 miligramos de decilitros. Siempre se va a considerar alterado después de 10 miligramos de decilitros. Ojo, doctora, tengo 102. Tengo que estudiar ese paciente. ¿Ok? El cuerpo es muy sabio, el cuerpo es muy complejo y muy sabio, y si ese paciente se sale de los límites determinados, se determinó por una razón. Los estudios científicos determinaron que a partir de 100 en esa glucosa en ayunas, ya esa persona iba a presentar complicaciones tarde o temprano. Y en la glucosa postprandial o 2 horas después de alimentación, lo normal es menos de 140 miligramos de decilitro, lo cual tenemos alterado si estamos en más de 140. Es importante saber los alterados y los normales porque en la paciente con diabetes mellitus tipo 2, el paciente con diabetes mellitus tipo 2 tenemos unos límites aceptables pero no adecuados. Aceptables en ayunas hasta 126, aceptables en postprandial hasta 180. ¿Y por qué es esto? Si es un límite alterado, significa que me va a llevar a una complicación. Ya sabemos que hay un daño del proceso o funcionamiento de la insulina, y por eso es que se aceptan estos límites. Pero mientras más tiempo este paciente me permanezca fuera de límites normales, ese paciente más riesgo tiene de presentar complicaciones, y esperemos capturarlas a tiempo, pero mucho más espero que no se desarrolle. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se da el diagnóstico? Tenemos un diagnóstico en ayunas de más de 126. Tengo 127 miligramos de decilitros en ayunas, ya yo tengo un diagnóstico de diabetes. Simplemente tengo que determinar si ese paciente está en prediabetes o diabetes, porque estamos hablando de que ya tiene más allá de una resistencia a la insulina. Si tengo un paciente que ya me comió y tengo más de 200 miligramos de decilitros, ya tengo un diagnóstico de diabetes. Por favor, señores, si tengo un paciente que me llegan mucho los pacientes que me dicen, doctora, es que ya comí, no me puede sacar la muestra. Sí, señores, hay un diagnóstico aunque usted ya haya comido.
No dejen de lado estos pacientes que ya han comido porque se pueden encontrar con sorpresas de más de 200, más de 400. He encontrado pacientes hasta de 500 caminando tranquilamente. Entonces, tenemos que igual tomar la glucosa al azar. La hemoglobina glicosilada comienza a estar alterada a partir de 5,7%. Entonces, tenemos que saber que aunque no tenga una hemoglobina glicosilada alterada, yo puedo estar presentando resistencia a la insulina como lo vimos en la historia natural de la diabetes. Entonces, si tengo una glucosa por debajo de 120, esto no me descarta una diabetes mellitus, tengo que estudiarla. Si tengo una glucosa de más de 100 en ayunas, tengo que estudiar a este paciente. Si tengo una persona con exceso de peso, ya sea sobrepeso o obesidad, tengo que estudiarlo, ¿verdad? Pero sin embargo, disculpen la palabra, sin embargo, este paciente con exceso de peso u obesidad ya se asume una resistencia a la insulina. Recuerden que el sobrepeso o obesidad ya implica un problema hormonal, un problema de acumulación, un problema de inflamación. No existe el exceso de peso saludable. Hay que los números están dentro de lo normal. No existe un exceso de peso saludable. Ustedes ya tienen un código, una codificación de patología para sobrepeso y para obesidad. Hay que tratar a los pacientes con sobrepeso y obesidad adecuadamente para que no nos lleguen al resto de las complicaciones. ¿Y a quién le voy a solicitar ese diagnóstico? A todo el mundo, pero principalmente a aquellas personas que tienen estos elementos que tenemos a mi mano derecha. Es importante eso que comenté, que a todo el mundo, porque muchas personas piensan que si yo tengo 9 años de edad, no puedo tener diabetes mellitus tipo 2. Y hoy en día estamos recibiendo pacientes mucho más jóvenes con muchas más complicaciones por una diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque acuérdense que aunque el factor genético existe en la diabetes tipo 2, lo imperativo es el factor ambiental. Si yo tengo un ambiente obesogénico, si tengo un ambiente de sedentarismo en esa casa, ese niño, esa niña me va a desarrollar mucho más temprano estos problemas. Aquí les traigo los criterios ya en cuadro. Estos son los estándares para el 2021 de la Asociación Americana de la Diabetes, para aquellos que lo quieran tener. En estos estándares, como ven, también hablan de tolerancia a la glucosa y no lo comenté antes porque tanto en Panamá como en la mayoría de los países en Europa ya no se utiliza la tolerancia a la glucosa. En estos días también me estaban comentando, me estaban preguntando en una de las charlas, este elemento es bueno tenerlo, pero ya no se utiliza tanto. ¿Okay? Entonces, simplemente razón de conocimientos generales. Entonces hablemos sobre la base del manejo del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Y la base del manejo de este paciente es modificación del estilo de vida y educación en diabetes. Educación en diabetes, educación en diabetes, educación en diabetes. Si yo no conozco a mi enemigo, yo no sé cuáles son las armas que debo tener para combatirlo. Si ese paciente, si es ese señor, esa señora que está frente a ustedes en ese escritorio, no sabe de qué se trata la diabetes, se va a ir cieguito hasta el barranco. Ustedes le van a estar dando medicación y medicación y medicación y no van a lograr llegar a parámetros, salvo que agreguen y agreguen, agreguen, porque la base del tratamiento de la diabetes es el estilo de vida. Si yo tengo una persona que tiene una medicación y tiene un estilo de vida sedentario, se alimenta mal manejo del estrés, esa persona no va a alcanzar valores adecuados y me va a estar desarrollando complicaciones. Y ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué? Si el medicamento parece estarme funcionando, el medicamento es bueno. Hoy en día, cada día hay mejores medicamentos cada vez, pero si no tengo la base del edificio, se me viene abajo. Necesitamos las modificaciones del estilo de vida en todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿Y cómo comienza esa modificación del estilo de vida? Con las evaluaciones. Si yo no sé qué está haciendo mi paciente en su estilo de vida, en su alimentación diaria, cómo está su peso, cómo está en su
ejercitaciones, sus ejercicios, cómo está durmiendo, cómo está manejando sus emociones. Si hay tóxicos en su día a día, no voy a poder manejarlo bien. Entonces, sobre todo en esos pacientes que ya tienen un diagnóstico de diabetes, hay que hacerles evaluaciones integrales y estudios integrales a todos estos pacientes y hay que hacerles evaluaciones diabetológicas. No me basta con chequearle pulmón, chequearle la glucosa, tenemos que hacerle la evaluación completa a todos nuestros pacientes, que muy aparte de todo, para eso nos pagan. Entonces, ¿cómo vamos a saber eso? La revisión. Si mi estilo de vida es el correcto. La revisión tiene que ser por órgano y la revisión tiene que ser con laboratorios también hechas por órganos. Entonces, ¿qué hay del ejercicio físico? En el ejercicio físico vamos a comenzar determinando cuáles son las diferentes situaciones, porque muchas veces nos confundimos en estas tres situaciones. Existe algo que llamamos actividad física. Como ven aquí la figura, es una chica que está haciendo aseo, una chica que se está movilizando, tal vez pueda ser laboral, tal vez pueda ser ama de casa, indiferentemente. Actividad física es un movimiento corporal con un gasto de energía. Punto. No es rutinario, no implica beneficio para la salud y al contrario me va a liberar, me va a provocar estrés. Tengo que terminarlo a tiempo porque tengo que terminarlo a tiempo, tengo nada más un parámetro limitado para poder hacer esa actividad física. Eso me va a liberar cortisol, que es una de las hormonas contrarreguladoras que me van a perjudicar al paciente con diabetes mellitus tipo 2. No solamente a ellos, pero de eso estamos hablando en este momento. En cuanto al ejercicio físico, vemos que tenemos el movimiento corporal, el gasto de energía que está implicado en la actividad física, pero también tengo ya una rutina. Hay un beneficio para mi salud porque es el ejercicio que está hecho o prescrito especialmente para mí. Esta prescripción la tenemos que hacer en consultorio, médicos capacitados. Asimismo, como un examen de prueba de estrés cardíaco lo tiene que hacer un cardiólogo, la prueba de la prescripción del ejercicio deportivo lo debe hacer un deportólogo. Entonces, ojo con esto porque tiene parámetros muy definidos que vamos a hablar más adelante. El ejercicio físico me va a llevar a un relajamiento que me va a llevar a la liberación de endorfinas. Si yo estoy haciendo un ejercicio físico que no me lleva a relajación, sino que me lleva a excitación o me lleva a estrés, ese ejercicio no es el adecuado para mí. Entonces, tengo que tomar esto en cuenta. Pero es que hay muchos ejercicios que excitan, sí, pero hay personas que si hacen kickboxing, lo relaja. Si ese ejercicio no te relaja, no es el adecuado para ti, porque no se van a llegar a liberar las endorfinas. Se liberan únicamente la adrenalina, la noradrenalina, que me van a hacer otros parámetros. Entonces ya tomamos en cuenta que tenemos todos los parámetros de actividad física más una rutina. Pero en el deporte tenemos todos los parámetros del ejercicio físico, tenemos la rutina y tenemos una sobreutilización del organismo. Es un elemento competitivo, tenemos una meta, una ganancia final, tenemos efectos nocivos para nuestra salud, porque el ejercicio de esta forma, con una meta o ganancia final, implica estrés y por tanto liberación de cortisol, entre otras hormonas. Entonces, ¿cuál es el que nos beneficia? El ejercicio físico. El ejercicio físico es el adecuado para mejorar nuestra salud. El ejercicio físico es el que le vamos a indicar a nuestros pacientes y tiene, como ya les dije, parámetros específicos, ¿verdad? Es muy importante, como en estos días que me encontré con una chica monorrena, o sea que nada más tiene un riñón y estaba haciendo boxeo. Es un deporte que es, primero que es deporte y segundo que puede llegar a ser muy peligroso para su situación de salud. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos los parámetros del paciente. ¿Y por qué necesitamos ejercicio físico? Bueno, porque nos mejora la calidad de vida, porque nos mejora la calidad del sueño, que ya dijimos que es un parámetro importante en el estilo de vida, nos mejora la función cerebral, manejo de las emociones, nos reduce el riesgo de depresión, manejo de las emociones, nos aumenta la energía,
nos aumenta la productividad, nos aumenta el nivel de satisfacción personal, nos mejora el riesgo de formación de trombos, ¿okay? Nos reduce la presión arterial, siempre y cuando sea el ejercicio adecuado para nosotros. Porque si yo tengo una persona con hipertensión que me está utilizando, por ejemplo, beta bloqueadores, esto no va a ocurrir, al contrario, me puede subir la presión arterial, me puede bajar los latidos cardíacos y ahí tenemos un desastre cardiometabólico. Entonces, aumenta los niveles de lipoproteínas de alta densidad, me disminuyen los niveles de colesterol LDL triglicéridos, o sea que me aumenta los buenos y me reduce los malos. Tengo también un aumento del gasto de calorías, reduciendo la masa grasa, ¿verdad? O sea que esto me ayuda también si lo asocio a una alimentación adecuada. Si ven aquí en esta gráfica, les quise traer esta gráfica porque es uno de los últimos ejercicios bueno, no de los últimos, pero es uno de los estudios que se hizo en cuanto a alimentación y ejercicio, en donde nos habla que una alimentación con déficit calórico más ejercicio, que es la línea de la gráfica de la parte de arriba, la línea más baja, la que tiene de crucecitas y que termina en una C, es la que más nos lleva a la pérdida de masa grasa y como consecuencia pérdida de peso corporal. Ojo con las alimentaciones que nos llevan a pérdida de masa magra o muscular, ¿verdad? Porque esas no son saludables. El ejercicio también nos ayuda, como ya bien saben, a controlar el peso de esta manera. Nos mejora la fuerza y la flexibilidad que nos van a ser necesarias para una buena calidad de vida en la vejez. Y bueno, iniciamos aquí con el proceso de los depósitos del inicio del ejercicio. En el inicio del ejercicio necesitamos los depósitos. Eso significa que yo no puedo ejercitarme si yo no he comido. La alimentación tiene que ser 1 hora y media a 2 horas antes. El ejercicio en ayunas es peligroso porque no sabemos qué tan depletados estén los depósitos o qué tan bajos estén los depósitos. La alimentación tiene que ser adecuada para la persona, tiene que ser balanceada y tiene que ser al menos 1 hora y media antes, máximo 2 horas. ¿Qué pasa si es más de 2 horas? Ya esos depósitos, tanto en hígado como en músculos, fueron utilizados ya sea parcial o completamente. Así que no vamos a tener y vamos a poner en riesgo la salud de nuestros pacientes. Otros elementos que me trabajan aquí son el glicerol, el ácido láctico y algunos aminoácidos. Entonces tenemos que esa alimentación previa se me almacena tanto en músculos como en hígado, y en músculos se me almacena un poco más que en el hígado, pero el hígado es el primero que se maneja. Y esto me va a servir para los 30 primeros minutos del ejercicio. Cuando esto ocurre, cuando yo comienzo a hacer ejercicio, se me activa o comienza a producirse adrenalina, y la adrenalina, la producción de la adrenalina me va a inhibir la producción de la insulina. O sea que, ojo, si yo tengo un problema de salud que me mantiene con pobre función de la insulina y yo estoy haciendo un ejercicio que me inhibe la insulina, voy a tener problemas si no lo hacemos de una forma adecuada. Y entonces tenemos 3 tipos de ejercicios en donde tenemos de alta intensidad, moderada intensidad y baja intensidad, y los 3 funcionan de formas distintas. Entonces vemos que tenemos una inhibición de la insulina, tenemos los depósitos de glucógeno en el hígado, los depósitos en el músculo, tenemos los otros elementos que me sirven de depósito de producción de glucosa, y tenemos también la acción de las grasas. Las grasas únicamente me van a comenzar a funcionar cuando estoy haciendo ejercicios de baja intensidad. Esto es muy importante porque si tenemos un paciente con sobrepeso u obesidad y yo quiero eliminar masa grasa, este tipo de ejercicio es el que me va a ayudar a utilizar las grasas. Entonces, de nada me sirve que yo mande a una persona con un exceso de peso, digamos una obesidad de primer grado, y lo ponga a hacer kickboxing o lo ponga a hacer ejercicios de alta intensidad, ¿verdad? Porque no me va a estar utilizando las grasas como sustrato inicial.
También es importante que sepan que las grasas como sustrato inicial, al convertirse, darse la glucogenólisis, me va a aumentar la concentración de glucosa, pero esta es le llamamos una hiperglicemia funcional. Acuérdense que en este momento estamos hablando de un paciente que no tiene diabetes, esto va a pasar. Entonces es una hiperglicemia funcional y es una hiperglicemia transitoria. Entonces eso me va a pasar cuando comience a utilizar las grasas. Entonces tengo también que tener cuidado en esa persona que tiene exceso de glucosa en sangre, porque ahí van a pasar otras cosas que vamos a estar hablando dentro de poco. En cuanto a la prescripción del ejercicio, tiene que llevar todos estos elementos. Tiene que llevar el tipo de ejercicio, si es aeróbico, si es anaeróbico, si es de resistencia, si es de fuerza. La frecuencia del ejercicio no es lo mismo indicarle a una persona una vez a la semana que indicarle 7 días de la semana. Es incoherente mandarle a una persona que nunca ha hecho ejercicios en su vida que me haga ejercicios todos los días de la semana. Esos músculos no están adecuados para eso. Entonces ya vemos que la persona va a suspender, ya va a dejar de hacer el ejercicio porque le duele todo el cuerpo, porque está cansado, porque se siente mal, porque los medicamentos, porque su capacidad física no está adecuada para hacerlo todos los días a la semana. El ejercicio debe iniciarse de forma progresiva, así como todos comenzamos en parvularia y vamos avanzando en el colegio y vamos avanzando a lo largo de la universidad, es lo mismo en el ejercicio. Tenemos que indicarle a los músculos cuáles van a trabajar, cómo van a trabajar y activarlos de forma progresiva. El impacto, si es un ejercicio con o sin impacto, es muy importante. Si tengo un exceso de peso, ya sea sobrepeso o obesidad, debe ser un ejercicio sin impacto. Y ojo, intensidad e impacto son dos cosas distintas, señores. ¿Por qué no puede ser con impacto? Porque si yo tengo un exceso de peso, ese golpe de las articulaciones va a ser mucho mayor y me va a llevar a un desgaste, una inflamación, una degradación, degeneración de esa articulación, con posterior lesión. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Aquí se los pongo todos. Ya hablamos del ejercicio adecuado, también hay que incluir los METs, la frecuencia cardíaca máxima, el contacto, el tipo de contacto del ejercicio, etcétera. El tiempo adecuado, si voy a comenzar con 3 minutos, si voy a comenzar con 1 hora. El máximo, señores, es 1 hora 20 para cualquier persona saludable. Ahora estamos hablando de un paciente diabético. O sea, estamos hablando de un paciente con un cierto grado de limitación, porque si está bien controlado no tengo limitaciones en sí, pero tengo un órgano que no me funciona tan bien como los demás. Así que al fin y al cabo, aunque esté bien controlado, tengo una limitación. El máximo porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima en un paciente con diabetes sin complicaciones es el 80% de su frecuencia cardíaca máxima. Así que no todo el mundo puede hacer 30 minutos. Si yo tengo un paciente cardiópata, no me puede hacer 30 minutos por más que quiera. ¿Okay? Sobre todo si esa cardiopatía no está estabilizada, tengo que tener mucho cuidado. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el momento adecuado? Ya hablamos de cuándo se debe comer, cómo se debe comer. Posterior al ejercicio también hay tiempos de comida, así que tenemos que estar bien conscientes y ser coherentes con este paciente. La hidratación debe ser antes, durante, después, aparte de la hidratación de todo el día. La alimentación no es comer por comer, no es que me voy a comer una papaya 1 hora y media antes del ejercicio, no, tiene que ser un plato balanceado, acorde a la capacidad de funcionamiento de la persona. Si es una persona con diabetes, tiene que ir acorde a esa persona. Todo esto varía de persona en persona, por tanto no hay un librito mágico, no hay un papel que yo me pueda bajar de internet y está listo. ¿Okay? Estos son evaluaciones personalizadas. Y la capacidad, si tengo una persona con diabetes y está en estado catabólico, no lo voy a poner a hacer ejercicio todos los días. No lo voy a poner a hacer ni siquiera ejercicio 3 veces a la semana. La prescripción es determinada dependiendo de los limitantes del paciente. Si tengo una sarcopenia progresiva, tengo que cambiar el tipo de ejercicio, tengo que cambiar el impacto del ejercicio, tengo que cambiar la progresión. Todo esto se tiene que ver cuando se hace la prescripción del ejercicio. Entonces, ¿y qué hay que hacer con las personas? ¿Y qué hacen el ejercicio con las personas con diabetes? Bueno,
me reduce la elevación del azúcar después de la comida, si lo hacemos bien, me mejora la resistencia a la insulina, me mejora la secreción de la insulina después de comer, me reduce los valores de la hemoglobina glicosilada. ¿Y cómo se da esto en el paciente con diabetes? Ya hablamos del paciente que no tiene diabetes anteriormente, pero este paciente con diabetes generalmente va a consumir más carbohidratos, los cuales me va a proveer de muchos más depósitos en el músculo y en el hígado. Ojo, hay variaciones en cuanto a los estudios. Algunos estudios determinan que no se sabe si realmente se dan los depósitos o los excesos se quedan en el torrente sanguíneo. Yo en particular siempre me inclino a pensar que mis pacientes se quedan en el torrente sanguíneo, así que el manejo es distinto. Igualmente tenemos los otros sustratos de glucosa o glucógeno que se van a depositar igualmente en el hígado. Entonces, tenemos estos dos elementos que también me van a funcionar únicamente en los 30 primeros minutos. Sé que hay estudios que hablan de 90 minutos, pero en el parámetro de todo o las guías nos hablan más bien de 30 minutos de ejercicio con el sustrato de depósito. Recuerden que hay una inhibición de la insulina y esa inhibición de la insulina me va a llevar a secreción de glucagón. Y el glucagón, como ya saben, es el contrario a la insulina. Por tanto, si la insulina me recoge la glucosa, el glucagón me va a liberar glucosa. Entonces voy a tener nuevamente más aumento o acumulación de la glucosa en el torrente sanguíneo. En cuanto al mantenimiento del ejercicio, la progresión del ejercicio en este paciente con diabetes, estamos hablando que tenemos estos depósitos, tenemos la inhibición de la insulina con la activación tanto de las hormonas contrarreguladoras como del glucagón también, y todo esto me va a aumentar la glucosa en sangre. Si tengo un ejercicio de baja intensidad porque necesito eliminar las glucosas porque tengo un paciente diabético y encima que es diabético tengo exceso de peso por masa grasa corporal, tengo que hacer ejercicio de bajo impacto, pero el ejercicio de bajo impacto, de baja intensidad, me va a llevar a aumentar esa concentración de la glucosa en sangre que me puede llevar a una hiperglicemia. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer con este paciente diabético? Para irles aterrizando en cómo lo vamos a estar manejando, esta es la base del manejo del paciente diabético en cuanto al ejercicio. Se tiene que tomar la glucosa. Y el paciente me dice, doctora, pero tantas pinchadas, yo quiero hacer ejercicio todos los días. Se tiene que tomar la glucosa antes y después del ejercicio. Si el paciente está con una glucosa entre 100 y 250, ese paciente puede hacer ejercicio, pero va a depender el manejo de si el ejercicio es en tiempo prolongado, moderada longitud de tiempo o es larga, prolongado, pero corto, moderado o prolongado tiempo el ejercicio. Va a depender si el paciente está con insulina o no está con insulina y qué tipo de insulina está utilizando. Si el paciente tiene menos de 100 miligramos de decilitros al inicio del ejercicio, tiene que comer y esperar a que me suba a más de 100 miligramos de decilitros esa glucosa en sangre. Pero si el paciente tiene más de 200 miligramos de decilitro, tengo que verificar cetonas. Si ese paciente tiene cetonas, es una contraindicación absoluta del ejercicio, por tanto ese paciente tiene que esperar a que esas cetonas desaparezcan. Ojo con esos pacientes que tenemos con alimentación cetogénica, esas dietas cetogénicas altamente grasas, altamente proteinadas, que están por las calles, que no están ligadas a un seguimiento médico cercano. Si ese paciente diabético tiene más de 200 miligramos de decilitro antes de hacer el ejercicio y tiene cetonas positivas, es candidato para un coma cetogénico durante el ejercicio, así que tiene prohibido hacer el ejercicio. Ese paciente tiene que esperar a que las cetonas desaparezcan, bajar esa glucosa a menos de 250 para poder hacer ejercicio. Si ese paciente de más de 250 no tiene cetonas negativas, simplemente tiene que bajarme ese número de glucosa en sangre para poder hacer ejercicio y listo, nada pasó. Si ese paciente está insulinizado,
con un bolo adecuado dependiendo del número, obviamente, de insulina rápida, va a poder hacer ejercicio mucho más rápidamente, pero ojo, porque esto también me lo puede poner en riesgo de una hipoglicemia durante el ejercicio o post ejercicio. Es bastante delicado el tema con los pacientes diabéticos. Entonces, como ya les comenté, todos los elementos que tenemos que tomar en cuenta durante el ejercicio, y el ejercicio puede llegar a ser muy hipoglicemiante, o sea que me los puede regular si son personas que mantienen la glucosa muy elevada, pero no es la panacea, no es un tratamiento absoluto. Lo que intentamos nosotros con el tratamiento medicamentoso es imitar la función normal de la insulina glucosa dentro de nuestro cuerpo. Y si durante el ejercicio no tenemos ese manejo adecuado de la insulina glucosa en nuestro cuerpo, podemos llegar a un desenlace bastante malo. Entonces, ¿qué pasa si tengo mucha insulina? Si yo me puse mucha insulina o si por X o Y motivo tengo mucha insulina dentro de mi cuerpo, obviamente esa insulina va a aumentar en sangre, me va a aumentar las hormonas contrarreguladoras, ya hablamos de la catecolamina, hablamos del glucagón, hablamos del cortisol, hablamos del ácido láctico, estamos hablando de las hormonas contrarreguladoras. Esas hormonas contrarreguladoras con exceso de insulina me van a bloquear la producción de glucosa en el hígado, pero también me van a provocar la liberación de grasas, por tanto me van a provocar aumento también de cetonas en la sangre, ojo con esto. Entonces, esta situación me va a llevar a un aumento en la absorción de glucosa por parte del músculo cuando estamos haciendo ejercicio, estamos hablando de cuando estamos haciendo ejercicio, y eso me va a llevar a un aumento de la insulina en la sangre y me va a llevar a más utilización de la glucosa por parte del músculo. Esto eventualmente me lleva a un bajo nivel de glucosa en sangre que me puede llevar a una hipoglicemia, ya sea leve, moderada o muy severa. Entonces, ¿cuáles son los parámetros hoy en día de hipoglicemia? Nivel 1 o leve, estoy entre 70 y 54 miligramos decilitros de glucosa en sangre. Moderada, si estoy menos de 54, pero más de 45. Ya tengo muchos síntomas, pero todavía no estoy fatal. Y severa o nivel 3 es cuando estoy en menos de 45, que ya no es una urgencia, ya es una emergencia médica. Entonces, los dos últimos niveles tengo que acercarme a una urgencia médica, pero el tercer nivel es imperativo que esa persona, aparte de consumir los 15 gramos de carbohidrato, se acerque a la urgencia médica. En los 3 niveles el paciente tiene que consumir su carbohidrato. ¿Y por qué pasa esto también? Porque el músculo no trabaja en base a insulina. Entonces, ¿qué pasó ahí? Existe un receptor que se llama GLUT4, que es el transportador, y este transportador es el que se encarga de introducir la glucosa que tenemos en la sangre en el músculo cuando el músculo está en funcionamiento, cuando está en movimiento, cuando está contracción, relajación. ¿Okay? No ocurre si la persona está en reposo, ojo. Entonces, esa persona que me activó ese músculo va a comenzar por decirlo así, absorber esa glucosa o a transportar esa glucosa del torrente sanguíneo al músculo para el funcionamiento por medio de este GLUT4. Y esto no para cuando paramos de ejercitarnos, esto para aproximadamente a las 16 horas, pero también va a depender del tipo de ejercicio y la duración del ejercicio que tengamos. Mientras más largo o más intenso el ejercicio, muchas veces me demora mucho más. He visto casos hasta de 72 horas de hipoglicemia post ejercicio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pacientes con insulinización, pero en todos los pacientes tenemos que tener cuidado con esto. Si a este paciente le gusta hacer ejercicio en la tarde, doctora, no tengo tiempo en la mañana para ejercitarme, así que lo voy a hacer en la tarde. Ojo con las hipoglicemias nocturnas si esta es la situación que tenemos en este paciente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Refrescando nuestra memoria, tenemos visión doble, tenemos aumento del apetito, tenemos mareo, sudor frío, agresividad, dolor de cabeza, confusión
y sensación de debilidad general. Esta sensación generalmente viene con temblores y la persona simplemente colapsa. Entonces tenemos que tomar en cuenta en un colapso no solamente factores cardíacos en los gimnasios, por ejemplo, no solamente factores cardíacos, sino también factores de niveles de glucosa en sangre. ¿Qué pasa si tengo lo contrario? Poca insulina, que es lo que la mayoría de los pacientes, los pacientes con diabetes tipo 2 no insulinodependientes le ocurre. Si tengo poca insulina en función en ese momento, en nuestro cuerpo, en ese momento, esta persona va a tener un aumento de la liberación de la glucosa en la sangre, ¿verdad? No tengo insulina que me meta esa glucosa en la célula, por tanto se va a acumular en el torrente sanguíneo. Esto, al contrario de la situación previa, me va a aumentar mucho más las hormonas contrarreguladoras. Y esto va a hacer que en vez de inhibir la función de liberación de glucosa por parte del hígado, me aumente la producción de glucosa por parte del hígado. Entonces ya tenemos dos elementos que me van a aumentar la concentración de la glucosa en la sangre cuando tenemos poca insulina. Como bien ya comentamos, el tener poca insulina me va a hacer que no pueda absorber esa glucosa por parte de la célula, me va a aumentar la insulina, eso me va a llevar a un aumento de la insulina en la sangre y me va también a activar la función de la grasa. Entonces, en vez de estar utilizando esa glucosa que se me está acumulando en la sangre, lo que voy a hacer por parte del músculo es que voy a estar utilizando como sustrato la grasa. Y eso me va obviamente a provocar un aumento de la acumulación de la glucosa en la sangre, elevándose y llegamos a la hiperglicemia. Cuando realizamos ejercicios de muy alta intensidad o estamos ya en deporte, competiciones o tenemos un estrés muy elevado y tenemos poca insulina en la sangre, esto nos va a llevar a que este mecanismo se me multiplique, lo cual ya no nos va a llevar simplemente a una hiperglicemia, sino que me va a llevar a una hiperglicemia severa. Y como vieron, estamos utilizando también sustrato grasa, así que tenemos que tener cuidado con la producción de cetonas. Y aquí les traigo los parámetros de la hiperglicemia, en donde ya sabemos que en más de 200 miligramos de decilitros tenemos que verificar los cuerpos cetónicos. Si los cuerpos cetónicos están positivos, tenemos que suspender el ejercicio, mantener a esa persona bajo vigilancia porque me puede caer fácilmente en una cetoacidosis diabética. Y si tenemos una hiperglicemia severa, estamos hablando de más de 600 miligramos de decilitros, que puede ser con o sin cetonas. Y si las tenemos sin cetonas, con osmolaridad o sin osmolaridad, y eso nos puede llevar a un coma hiperglicémico o un coma hiperosmolar no cetoso. Entonces, los síntomas que tenemos cuando tenemos una hiperglicemia: si tenemos una subida de la glucosa en la sangre, tenemos riesgo, como ya lo dijimos, de una cetoacidosis, pero también vamos a presentar como indicios piel seca caliente, mucha sed, la boca va a estar seca, debilidad, somnolencia, gran cantidad, la persona orina y orina y orina y orina. Tenemos también, obviamente, elevación de la glucosa y las cetonas en sangre. Tenemos aliento a frutas. Ese aliento a frutas también puede estar acompañado de falta de apetito. Eso ya estamos hablando de una hiperglicemia severa, Y estamos hablando también de visión borrosa, igual que en la hipoglicemia, náuseas y vómitos, igual que la hiperglicemia, pero tenemos un decaimiento progresivo de la actividad en la persona. La persona se va debilitando progresivamente. ¿Y qué debo hacer? Cualquier ejercicio es bueno. Bueno, eso es otro tema. Un resumen de lo anterior antes del ejercicio, el autoanálisis de la glucemia. Si tengo menos de 100, suplementar. Si tengo de 100 a 250, no debe pasar nada, pero cada cuerpo es distinto. Si tengo más de 250, verificar cetonas. Después del ejercicio, nuevamente tengo que verificar. Entonces, si tengo menos de 120, tengo que suplementar con carbohidratos porque acuérdense de la hipoglicemia prolongada. Si tengo de 100 a 200, supuestamente no pasa nada, pero acuérdense de la hipoglicemia prolongada. Y si tengo más de 250, tenemos que considerar el manejo con insulina de ser posible.
En cuestión de tipo de ejercicio, si son ejercicios tipos aeróbicos, tengo un mayor efecto de hipoglicemiante, tengo mucho más riesgo de tener hipoglicemia. Pero si tengo un ejercicio anaeróbico, tengo un mayor riesgo de hiperglicemias. ¿Okay? Si, en cuanto a intensidad, si es un ejercicio de alta intensidad, estoy utilizando mayormente músculo y si tengo baja intensidad, estoy utilizando mayormente grasas. Pero si tengo una intensidad moderada, voy a utilizar de ambas partes. ¿Y por qué no siempre le mandamos intensidad moderada a los pacientes? Generalmente se le indica, pero el paciente, si se lo decimos así, no va a saber determinar cuál es la intensidad moderada. La intensidad baja es la que tú puedes hablar tranquilamente, puedes cantar, puedes respirar, no tienes dificultad para respirar. La intensidad alta ya tienes dificultad para respirar. En la moderada estás en un intermedio. Puedes conversar, pero ya no puedes cantar. Puedes conversar lentamente, respiras lentamente, ya no puedes respirar respiras rápidamente, ya no vas respirando lentamente. Entonces, esa es una intensidad moderada. Lo ideal es que si el paciente tiene que utilizar las grasas, se trabaje primero con baja intensidad y luego se vaya pasando a moderada intensidad a medida que vamos avanzando o progresando en la funcionalidad musculoesquelética. En cuanto al tiempo, si estoy en alta intensidad y tengo un tiempo corto o menos de 45 minutos, esto no requiere una adaptación previa generalmente, pero sí tengo que verificar cómo está mi glucosa antes y después por los riesgos que ya hablamos de hipoglicemia y hiperglicemia. Pero si estoy en moderada y baja intensidad con tiempo corto, es muy difícil que pase, pero siempre hay que verificar cómo tengo mis glucosas antes y después. También si tengo un tiempo largo, más de 45 minutos, o tengo moderada intensidad, si se fijan aquí no entra la intensidad baja, si tengo moderada intensidad en tiempo largo, tengo que verificar mis glucosas antes y después, tengo altos riesgos de que los procesos de hipoglicemia e hiperglicemia sucedan. Tengo que verificar todos los riesgos post ejercicio, si la persona requiere alimentación específica post ejercicio, si requiere carbohidratos post ejercicio. Todo esto es muy importante con los ejercicios de alta y moderada intensidad y se deben realizar obviamente las adaptaciones adecuadas tanto al ejercicio como al tratamiento. ¿Cuál es el que nosotros normalmente mandamos? El más recomendado tanto por la Federación Española de Actividades Dirigidas y Fitness como por la Federación Internacional de Medicina Deportiva es el HIIT. Porque el HIIT no necesariamente tiene que ser de alta intensidad, pero sí se utilizan este tipo de intervalos con procesos de ejercitación y descanso frecuentes. Entonces, este entrenamiento, como bien se los pongo aquí, es interválico. Por definición es de alta intensidad, pero no siempre lo utilizamos de alta intensidad. En el caso del paciente diabético utilizamos o moderada o baja intensidad. Vamos avanzando a medida que va progresando y siempre tenemos que intercalarlo con periodos de baja intensidad o de reposo absoluto. Este ejercicio en los pacientes con sobrepeso o obesidad es sin o con bajo impacto. Nunca es con alto impacto, así que ojo, hay muchos videos de HIIT con saltaderas, brincaderas, ojo con eso. Entonces, siempre tiene que ser de bajo impacto o cero impacto en personas con exceso de peso, con sobrepeso u obesidad o personas con más de 60 años de edad. Entonces, este ejercicio generalmente es corto, es menos de 45 minutos. En lo personal, utilizamos solo un máximo de 10 minutos. Es de 3 a 5 veces a la semana, ya que me abarca muchos más grupos musculares en menor tiempo. Es como les comenté, de moderada, baja intensidad, con intervalos de baja intensidad, de bajo tiempo o reposo. Y tenemos una frecuencia cardíaca máxima de 60 a 80% como en todos los pacientes diabéticos, siempre dependiendo del resto de su proceso de estilo de vida. Además de eso, tenemos que utilizar resistencias musculares durante este ejercicio de HIIT.
Y bueno, aquí les muestro una gráfica de cómo realmente se utilizan los ejercicios de HIIT. En el encuadre rojo tenemos en la parte de arriba los HIIT regulares y en la parte de abajo lo que utilizamos cuando hacemos sprints, cuando son personas mucho más jóvenes que me pueden hacer ejercicios mucho más ya tirando hacia alta intensidad. Entonces, ¿cuáles son los efectos de realizar un ejercicio no adecuado en un paciente diabético? Bueno, tenemos muchas complicaciones. Si el paciente está realizando alta intensidad, de larga duración o alto impacto, tiene mucho riesgo de presentar pie diabético. Si tenemos un aumento de la presión en tórax o pujo, por ejemplo, en el boxeo, si tenemos o natación, si tenemos una deshidratación persistente, si tenemos alto contacto o alto impacto, pueden haber daños en los ojos o en los riñones. Si tenemos una alta intensidad, deshidratación persistente, larga duración, podemos tener daño en corazón o vasos sanguíneos. Tenemos que cuidar con todos estos pacientes porque recuerden que uno de los principales daños en el paciente con diabetes mellitus es que hay daño del sistema nervioso. Por tanto, va a haber una percepción alterada del esfuerzo en todos estos pacientes, sobre todo en aquel paciente que tiene presión arterial alterada. ¿Por qué es importante el sobrepeso u obesidad? Porque el 80% de las personas con exceso de peso tienen alteraciones o complicaciones asociadas. Como les comenté, no existe un exceso de peso saludable. Entonces tenemos que el 30% de estas personas con exceso de peso ya me presentan problemas cardiovasculares o falla cardíaca, el 40% ya presenta algún grado de daño renal, el 80% me presenta aumento de la presión arterial y el 80% me presenta alteraciones en las grasas en sangre. Entonces, esto lo tenemos que ir chequeando, pero la ausencia de ellos no descarta complicaciones. Otros elementos importantes en el paciente diabético que no podemos descartar, aunque estamos hablando del ejercicio principalmente en la reversión del paciente con diabetes, es el sueño. El sueño tiene que ser diario, tiene que ser continuo, tiene dos fases, la fase no REM y la fase REM. La fase entre cada una de las etapas hay aproximadamente 90 minutos, así que ojo con aquellos que piensan que se puede dormir tranquilamente 4 horas al día, ¿verdad? Generalmente no me llegan al REM. ¿Y cuál es la importancia del sueño REM? Que en la etapa 4 o 5, que ya están incluidas en el sueño REM, es donde se da la reparación de todos los sistemas. Entonces, si no llegamos a esa etapa del sueño, no vamos a lograr reparar cualquier daño que le hemos hecho al cuerpo durante el día. En todo el proceso del sueño, valga la redundancia, se puede soñar. ¿Okay? No de que porque estoy en la primera etapa no estaba soñando, doctora, no que estoy en la última etapa no estaba soñando. En todas las etapas se puede soñar, solamente que el sueño va a diferenciarse de elementos surreales y reales. La salud mental también es muy importante. En el paciente con diabetes mellitus siempre vamos a tener una etapa de duelo y luto que se va a intercalar a lo largo de toda su vida, pero aparte de la etapa de duelo y luto, este paciente con diabetes mellitus también puede presentar tristeza, depresión, distrés o ansiedad en cualquier momento y tenemos que ser capaces de manejarlo, identificarlo y manejarlo, porque este es un elemento que me va a alterar también, me va a poner en marcha las hormonas contrarreguladoras y me va a alterar el proceso de la diabetes mellitus. ¿Y nos falta algo? Pues claro que sí, ¿no? Ya sabemos que todo esto se trata de modificación del estilo de vida y educación en la diabetes, pero tenemos que manejar la glucosa, la presión arterial, las grasas y todo esto con beneficio del sistema cardiovascular y renal. Eso no lo podemos dejar de lado. Sin ese manejo no vamos a lograr llevar a nuestro paciente a una remisión, pero eso no significa que con el manejo únicamente de esta área vamos a poder lograrlo también. Tiene que ser un tema en conjunto. Entonces, esto nos lleva a la medicación y la medicación ciertamente es importante en todos nuestros pacientes. No nos dejemos llevar por la inercia médica, no existen tratamientos monomedicamentosos hoy en día, no están aprobados realmente por ninguna de las guías, tengan eso en cuenta.
Entonces, todo paciente que me diga, bueno, es que yo nada más me estoy manejando con media tableta de metformina, ahí hay algo que no está manejándose bien, tenemos que revisar por dónde están los daños, las complicaciones asociadas, ¿ok? Entonces, y eso va para beneficio de nuestros pacientes. Entonces, verifiquen bien los tratamientos de todos sus pacientes. Entonces, siempre tengo que manejarme con mis objetivos en la mira. Todo esto de modificación del estilo de vida, la educación en diabetes de nuestros pacientes, el manejo medicamentoso de nuestros pacientes nos tiene que llevar a una reducción o el evitar las complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2. Y tenemos toda esta rueda que, como muchos ya saben, va a estar afectando todos los órganos de nuestro cuerpo, inclusive aquí faltan algunos, como por ejemplo puede ser el mayor riesgo de presentar osteoporosis en nuestros pacientes. Entonces, eso era lo que le venía a presentar hoy en día y